Hola, mi nombre es Oscar y este es el canal de Wood Choice. Hola, el día de hoy vamos a hablar de las tablas de picar y de las tablas para carnes. ¿Qué es lo que debes tener en cuenta desde mi punto de vista, desde mi experiencia, para empezar a trabajar en estos utensilios de cocina? Son muy divertidos de hacer, son relativamente fáciles, no necesitas herramienta muy especializada que digamos, más que la que te comenté en el video anterior. Pienso yo que no necesitas más de eso para poder hacer una tabla de picar o una tabla para carnes. A ver, mira, lo primero que yo considero que debes tomar en cuenta es la madera que vas a utilizar. Propiamente, pues, las maderas más baratas que hay o la más barata que hay en el mercado en diversos países, sobre todo aquí, pues puede ser el pino. Esa es la madera más económica que hay. Es muy caprichosa esa madera. Se expande con una facilidad brutal, absorbe también la humedad con una facilidad mayúscula. Pero bueno, por maderas no paras. Hay infinidad de maderas con las que puedes trabajar. No todas son adecuadas para esto, pero bueno, las más comunes que puedes ver, que puede ser el nogal, que puede ser el maple, que puede ser el mismo pino, son muy buenas maderas para trabajar con ellas en tablas de picar. Ahora, lo primerito, eliges la madera. Aquí tenemos el problema de que la madera no le ponen atención en los lugares donde la compras y en los lugares donde te la dejan escoger, que digo son muchos, pero hay lugares donde no, la tienen aventada por ahí o se molestan a la hora que les pides que la saquen. No tienen cuidado con ella, entonces obviamente pues tienes que estar escogiendo y escogiendo la madera. ¿Cómo sabes si la madera está bien o está mal? Pues a simple vista lo vas a tener que hacer. Pero hay algo que es bien importante en las tablas de picar. Yo lo desconocía totalmente cuando entré en esto. Aprendí mucho de un canal de un ruso que probablemente lo conozcan ustedes. Se llama André, se llama MTM Wood. Lo pueden buscar, hace unas tablas de picar y unas tablas para carnes de primer nivel. No he visto nadie que haga las tablas que hace él para picar. Él se dedica exclusivamente a eso. Pero bueno, viendo eso entonces empecé a ver que la humedad era verdaderamente importante en las tablas a la hora que las vas a hacer. Y empecé a investigar sobre ello. Pero voy a dejar eso tantito de lado porque voy a entrar a otra cosa que es verdaderamente importante. Al no tener cuidado con la madera, que no les importa si está en buen estado o no y te dejan la responsabilidad propiamente a ti, que tampoco está mal, hay algo que debes tener en cuenta con la madera, que vaya, yo y aprendí por la mala. Si bien es cierto que en su gran mayoría no tienen este problema, hay algunas que por el lugar donde lo cortan o algo así, hay quien le mete clavos o N cantidad de materiales ferrosos que pueden estar dentro del mismo árbol, dentro de la misma madera, y que eso no te vas a dar cuenta hasta que la pases por el cepillo o la pases por el canteador. De verdad que no te lo recomiendo porque es una pesadilla lo que le puede hacer un pedacito de metal a la máquina. Y de verdad que por unos pesos en comparación a lo que cuestan esas herramientas, pues bueno. Lo primero fue, compré un detector de metales, y a lo mejor dirán que soy exagerado, pero de verdad que por lo que cuesta esto, para cambiar las navajas de las dos herramientas que te acabo de comentar, pues no tiene comparativa. Entonces con lo primero que hago, ya que la compré, no lo hago in situ, lo primero que hago es ver que no tenga ningún tipo de material ferroso. Es un detector de metales. Lo utilizan mucho para las paredes, lo utilizan mucho para la madera, para tabla roca, para ver que no detectar ductos, ese tipo de cosas. Pero sirve muy bien para la madera. Si te das cuenta, no tiene absolutamente ningún material ferroso. Si lo acerco aquí al banco, empieza a hacer ruido. Eso quiere decir que ya detectó un metal. Bueno, siendo eso, ese es el primer paso que yo realizo para no dañar mi maquinaria, que es lo más importante. Segundo, ¿qué es lo que hago? Después de ver y tener ciertos problemas con la madera, que los verás más adelante con estas tablas que tengo aquí, es ver la cantidad de humedad que tiene. Esto lo consigues con este aparato. Lo que hace por medio de radiofrecuencia es ver la cantidad de humedad que tiene una madera. Aprendí que debe ser menor al 17% para que la madera esté estable y la puedas manipular y manejar y no tenga la expansión ya que esté ensamblada, porque si empieza a contraerse o expandirse como tal, pues ya te puedes imaginar lo que le va a hacer a la tabla. Como te digo, te voy a mostrar dentro de poco. Entonces, aquí la pasamos mientras no suene, es que su humedad está perfecta, está por debajo del 17%.
Esta tabla que tengo aquí, que es de pino, está húmeda todavía. Y mira que ya tiene 6 meses, que fue una de las razones. Con esta te voy a contar otra historia después. Esta no era así, era muchísimo más grande, pero tuve ese problema con ella. Entonces esta madera todavía está húmeda. Entonces eso es un verdadero problema para la hora de que vas a hacer las tablas. Expansión y contracción en la madera, pues bueno, ya para qué te comento. Ok, ya que la tenemos sin materiales ferrosos y ya que la tenemos con la humedad adecuada, pues podemos proceder a hacer todo lo necesario para empezar a hacer nuestras tablas. Otra cosa importante, elegir el diseño. Bueno, eso es fundamental y eso depende ya de cada quien. Qué tipo de diseño quieras hacer para tu tabla de picar, dependiendo el hacer la combinación de diferentes tipos de madera, diferentes espesores para obtener dibujos, para obtener patrones. Esa es una y esa es de cada quien lo que vayas eligiendo. Pero la puedes colocar de dos formas. La madera tiene 3 partes. Vamos a llamarle de esta forma: el canto, la cara y el grano. ¿Cómo las vas a acomodar? Las tablas de picar, las más comunes que vas a encontrar son las que están hechas con cara o con el canto de la madera. Estas son delgadas normalmente, no usan tablones en estas. Son maderas de 2 centímetros, o son tablas de 2 centímetros o de 18 milímetros aproximadamente. Y estas son las más comunes, son las que más vas a encontrar. Son relativamente económicas, siempre y cuando no sean de maderas preciosas. Pero esta es una común. Tiene un problema para mí. Si estas las empiezas a atacar con un cuchillo de sierra o las utilizas para carnes, se marcan fácilmente. Entonces las vas a tener que estar dando mantenimiento cada determinado tiempo. Porque ese es uno de los detalles que tiene la madera tanto en la cara como en el canto. Con un cuchillo las lastimas rápidamente y se ven los cortes, eso es inevitable. Entonces con el tiempo pues hay que darle su mantenimiento. Pero es muy resistente. Esta es la parte en la que es más resistente la madera. Esta la hice aproximadamente hace 6 meses y aunque está colocada y tenía su humedad, vamos a probarla para que veas. Ahí el detector trae para distintos tipos de madera. En este caso esta es una madera dura. La pasamos y mira, 1%, 2% de humedad. Esta está perfectamente seca. Pero cuando yo la hice, en los costados, en los cantos de la tabla, quedó perfectamente lisa. Bueno, ahora tiene una pequeña protuberancia. En todos los costados tiene una pequeña protuberancia. Bueno, se expandió. Esto lo quito con una lijada y seguramente no le va a volver a pasar. Probablemente ya se expanda de alguna forma ya uniformemente si la vas humedeciendo y todo eso. Con la madera, con lo que es la cara y con lo que es el canto. Vamos a estas tablas. Que estas son las que puedes hacer mayor cantidad de patrones, pero tienes que respetar una cosa. A esta se le llama, esta está con el grano hacia arriba. Esta está con el grano expuesto. ¿Por qué me gustan más estas tablas? Te voy a explicar algo para que lo entendamos básicamente cómo es. Cuando tú tienes una madera, te comentaba que son 3 partes en las que se divide la madera como tal. En el caso de esta, estás viendo la madera así. Es muy resistente la madera como tal. Bueno, ahora, en el caso de esta que tiene el grano hacia la parte superior, vamos a agarrar uno de estos. La ventaja que tienes es que cada vez que tú metes el cuchillo, hace esto. Se abre el grano. Se daña en menor medida que la otra. Esta es más resistente a los cortes. Muchísimo más resistente que esta te va a durar más tiempo. Y obviamente estas las encuentras en grosores mayores, hasta de 4 centímetros, 5 centímetros he llegado yo a ver. Pero es ideal que las hagas gruesas por el tipo de acomodo de la madera. Con estas puedes hacer N cantidad de dibujos. Pero ese es un principio fundamental de las tablas. Si las pones con el grano así, van a ser más resistentes a los cuchillos, porque obviamente, aunque no parezca como tal, das con el cuchillo, se abre la veta y se vuelve a cerrar. Irás dañando alguna de ellas, pero no en la medida que irás dañando esta. Eso es algo fundamental con las tablas de picar. Las combinaciones, vamos con las combinaciones. Yo cometí el error al principio, te digo que es a error, acierto y todo eso, de hacer la combinación canto, el grano. Pues bueno, resulta, vamos a medir esta, a ver qué humedad tiene esta. Aquí está. Tenemos 9, 14,
Donde se quebró tenemos 9. Ok. Esta madera ya está seca, como tal, ya la puedes utilizar. Probablemente en el momento que la hice, la madera todavía no estaba perfectamente seca. Pero ahora se expande y se contrae de diferente forma por el acomodo de las piezas que hice aquí. Esto es algo que aprendí a no hacer cuando haces esta combinación. Porque por alguna razón, que es lógica en la expansión, cuando haces este tipo de combinaciones y les pones un marco, no pega de la misma forma. Aquí, como te darás cuenta, se expandió esta pieza, el grano se expandió y empujó la madera a los costados hasta separar el pegamento como tal. Y mira que ya te había comentado que el pegamento que utilizo sujeta de una forma terrible. Bueno, terrible me refiero para bien, o sea, es verdaderamente fuerte la unión que hace ese pegamento. Entonces esta tabla está totalmente descuadrada. Vamos a medir su humedad. Esta debe tener más o menos unos 8 meses esta tabla de picar. 14. Por aquí quería marcar más, ¿no? Mira, ya está en 15, 12, 14. Está perfecta ya, pero esta se partió. Entonces, obviamente, el hacer combinaciones de este tipo, cuando menos en mi experiencia que he tenido, y mira que las muevo en el mismo lugar, me refiero que estamos en la misma área, no han sufrido unos cambios fuertes de temperatura más allá de las estaciones. Pero pues empezó a abrir. Esta sí se quebró. Ahorita te mostraré una foto de cómo se empezó a quebrar de las esquinas. Y no es más que la expansión de la madera. Si le vas a hacer un marco, en este caso le tendría que hacer un marco, pero con otro tipo de madera para que se viera el contraste y con el grano hacia la parte superior. Con eso se lo hago y se va a expander en la misma dirección y con las mismas proporciones. Obviamente, pues varían los tipos de madera. Si aquí le pongo maple, pues es una madera más dura, probablemente no tenga mayor captación de humedad como el pino, que pienso yo que esto es de lo peor que puedes utilizar para grano, pero bueno, utilizamos pino en este caso y lo combinas con el mismo pino y probablemente para que se vea el patrón, pues haces cortes más grandes para que se vea un marco diferente. Aquí son cuadritos de 2 centímetros, probablemente le metas aquí tiras de 2 centímetros y medio, o de 3 o hasta de 4 centímetros para que se note la diferencia del patrón y te quede un marco. Pero aprendí a no ponerles marco cuando hago el grano hacia la parte superior. 2. 1. La humedad de estas. Cuando estas las mojas, no las debes dejar acostadas nunca. No pueden quedar así. Hay que pararlas siempre, ya sea en esta posición o en esta posición, siempre deben estar paradas y separadas con algo. Siempre las debes dejar recargadas de alguna forma que no estén totalmente la superficie tapada esta. Siempre deben de estar en alguna posición para que se sequen. Y si tienes la oportunidad de secarlo en el momento que estás haciendo un lavado, pues la secas. No lo hagas con detergente porque obviamente puede absorber los sabores del mismo. Entonces la limpias con agua y la pones a secar parada. Eso es esencial notarás, ahorita no tengo la oportunidad de mostrártelo porque esta está seca, pero si le pudiéramos poner, la mojamos y le pudiéramos poner aquí una regla, verías cómo o se comba, ya sea hacia arriba o hacia abajo se va a hacer, pero va a recuperar su forma. Eso ya lo he visto, eso ya lo he podido comprobar, pero no tienen mayor problema. Entonces la tienes que dejar parada. 2. Este es el mejor sistema y no es porque lo diga yo. El mejor sistema para tablas de picar siempre ha sido la madera. No lo digo yo, lo puedes buscar. La FDA de los Estados Unidos, por ejemplo, te dice que este tipo de tablas son las que menos bacterias generan en la superficie por una sencilla razón. Porque es una virtud de la madera, el que no se le generen bacterias arriba. Me dirás, bueno, yo he visto corteza de árboles y árboles que se pudren y todo, pero siempre en contacto con la humedad. La humedad es brutal, pero así solita como tal, no tiene ningún problema. La secas y no va a generar bacterias. 2. Otra cosa que es muy importante es el hecho de que las tablas las utilices para lo que son. ¿A qué me refiero? Si voy a cortar vegetales con ella, esta la utilizo para vegetales. Si voy a cortar carnes con otra, la utilizo para carnes. Si voy a utilizar una para quesos, utilizo una para quesos. Para que no haya transferencia de sabores y todo ese tipo de cosas y no se haga tampoco una mezcolanza ahí de X cosas y al rato tengas el reino fungi ahí naciendo en la tabla, que tampoco son infalibles, ¿no? Pero para tener cuidado, ten las tablas para diferentes cosas que puedas hacer. Bueno, más allá de eso, nada más hacer una recomendación para las tablas de picar, que es lo que más me gusta a mí hacer.
Si tienes algún comentario o alguna duda en relación a lo que te acabo de comentar, este fue un video muy rápido nada más, o se me pasó algo por ahí, déjamelo en los comentarios y veremos si hacemos otro video para hacer algunas rectificaciones o algunos apuntes que se nos hayan olvidado en relación a las tablas de picar. Perdón, una cosa antes de que se me olvide, los pegamentos son muy importantes. Ya te había comentado en videos anteriores que los viste que eran precisamente herramientas, no de esto. El que yo utilizo, que es un Titebond 2, es resistente al agua, no es contra agua, propiamente resistente al agua, resiste la humedad y todo ese tipo de cosas. Está el Titebond 3, que ese sí es contra agua, ese sí no tiene ningún problema, pero es más caro, más espeso, tarda más tiempo en pegar y pues bueno, como no van a estar todo el tiempo sumergidas, pues utilizo el Titebond 2, que es verdaderamente maravilloso. Entonces, con esto acabamos y cualquier cosa, pues ya sabes, déjalo en los comentarios a ver qué te pareció el video. Si te gustó el video, dale click en suscribirte y activa las notificaciones, que estaremos haciendo más videos que te puedan ayudar para cosas que puedas hacer en tu casa o en tu taller.